Buenos días. ¿Cuál es la situación del sindicalismo en El Salvador? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que nos acompañe en una nueva edición de República. En esta ocasión del viernes 7 de septiembre del año 2018, vamos a hablar un poco de la situación del sindicalismo en El Salvador, su representatividad, cuáles son sus reivindicaciones y el trabajo que se está realizando, y sobre todo también una lectura de ellos en este escenario previo a la campaña electoral que se va a vislumbrar desde octubre, con más formalidad desde octubre de este año. Y es un gusto para mí recibir a Saraí Molina del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador. También me acompaña Israel Montano de Andes 21 de junio y también está conmigo Silvia Navarrete de Citra Salud. Buenos días, bienvenidas a República. Mucho gusto, Saraí. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida, Silvia, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Israel, buenos días, bienvenido. Gracias, muy amable, un placer y un saludo para todo el pueblo salvadoreño. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana y que nos acompañen en el transcurso del programa, porque tenemos varios temas que desarrollar y me gustaría que empecemos un poco con este aspecto de la imagen pública que tienen los sindicatos, es decir, cómo la ve la gente, el trabajo de los sindicatos en El Salvador y qué identificación tienen sobre eso. Y me gustaría iniciar con esto y escucharle, Saraí, ¿cuál consideran que es la imagen pública que se tienen de los sindicatos en El Salvador? Bueno, definitivamente la imagen que los sindicatos tenemos en el país no es la mejor, ¿verdad? Hay que decirlo con toda sinceridad, el movimiento sindical está bastante desacreditado en este país, un poco por la influencia que se ha tenido también durante el tiempo de la guerra con los partidos políticos, ¿verdad? Para nadie escapa que muchas organizaciones sindicales se nos tachó en tiempos de la guerra de ser fachada del FMLN y también a otro movimiento sindical de ser fachada de los grupos de derecha. Eso, quiérase que no, desgastó el movimiento sindical. La falta de autonomía sindical también nos ha afectado mucho porque la influencia de los partidos continúa en parte de la dirigencia sindical, no en toda, porque hay que decirlo, ahí vemos un movimiento sindical ya que estamos propugnando por la autonomía, pero se nos asocia siempre a en la parte política a los partidos y también el tema del ganguerismo, ¿verdad? O sea, se nos ha identificado como que somos haraganes, que vamos a la calle a hacer desorden, lo cual no es del todo cierto, ¿verdad? Porque nos vemos obligados a expresarnos en la calle porque no hay otra salida de escape, no hay un diálogo para algunas situaciones laborales. Pero también hay que tomar en cuenta que hay dirigentes sindicales o mal dirigentes sindicales que se dedican nada más a pasarla bien, pues, ¿verdad? O sea, eso sí tampoco no hay que negarlo, que hay un montón de gente, principalmente en el Estado, que está pues sin trabajar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, sindicatos en los cuales hay toda la dirigencia sindical está a tiempo completo, lo cual nosotros creemos que debe regularse, ¿verdad? No toda la dirigencia debería de estar a tiempo completo, sino que lo que sea necesario, ¿verdad?, para el trabajo sindical. Hay uno de los aspectos que mencionaba Saraí, Silvia, es la identificación que la gente tiene a los sindicatos por la vinculación con partidos políticos, pero también en algunos casos no desarrollan el mejor trabajo, o la identificación que la gente, sobre todo los que están en el sector público, no realizan las tareas pertinentes. Y hay actividades que tampoco suman, como lo ocurrido en el centro judicial, de donde no vamos a entrar en tanto detalle, ya la gente lo ha discutido y lo ha visto, pero esto no ayuda a la imagen que también la gente tiene de algunos sindicatos en particular. Y me gustaría consultarle sobre esto. ¿Por qué considera usted que esto pasa, que se construye este imaginario alrededor de los sindicatos en El Salvador? Sí, en realidad quizás en nuestro país también nos falta mucho, en el sentido de que la mayoría de gente no conoce la historia de los sindicatos. Y creen que muchas de las prestaciones que tiene la clase trabajadora en este momento existen porque sí, existen por naturaleza, pero que realmente todo eso ha sido producto de las luchas que han realizado las organizaciones sindicales, de la lucha que ha realizado
los trabajadores organizados, desde la jornada laboral de las 8 horas, las vacaciones, las prestaciones sociales para la clase trabajadora. Todo esto no existía y ha sido producto precisamente de la organización de los trabajadores y de la lucha por todas estas reivindicaciones de la clase trabajadora. Lamentablemente, pues como decía Saraí, muchas organizaciones han perdido el rumbo y nosotros como Citrasalud siempre lo hemos dicho, los partidos políticos no necesitan sindicato. El sindicato es para los trabajadores y nacieron por los trabajadores, porque los partidos políticos cuando llegan a ser gobierno se convierten en patronos y ahí hay ya ciertos roces si realmente el sindicato se mantiene en la línea de la defensa de los intereses de los trabajadores. Lamentablemente en este momento existen organizaciones sindicales que han estado muy vinculadas y siguen estando muy vinculadas al partido de gobierno y aunque el gobierno implemente medidas que afectan negativamente a la clase trabajadora, estas organizaciones sindicales lo que hacen es apoyar estas medidas. En esa misma confianza surge precisamente lo que sucedió con el sindicato de la Corte Suprema de Justicia. Realmente es una situación lamentable porque sí, las organizaciones sindicales podemos tener una fiesta, podemos celebrar, pero tenemos que ver en qué momento y en qué lugar se va a realizar este tipo de actividad. Entonces, es lamentable pues que estas organizaciones pierdan el rumbo, que no se dediquen realmente a defender los intereses de los trabajadores y por el contrario pues apoyar medidas que vienen en contra de la clase trabajadora únicamente porque son medidas implementadas por el gobierno de turno y muchos hasta dicen es mi partido. Entonces los sindicatos no debemos, como sindicatos no debemos de tener partido político. En la segunda parte vamos a desarrollar, o en el siguiente bloque vamos a desarrollar este vínculo o la discusión que tiene la representatividad de los sindicatos en función de la clase trabajadora o si también hay un alineamiento más marcado hacia los partidos políticos y tener sus apreciaciones sobre eso. Pero antes de irme a la pausa, Israel, me gustaría escucharle sobre ello. ¿Por qué considera usted que en algunos entornos de la sociedad hay una imagen negativa hacia los sindicatos o no necesariamente genera confianza? ¿Por qué considera o usted piensa que la imagen de los sindicatos es saludable, es favorable? ¿Cómo lo lee? Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo para las compañeras panelistas y usted y el pueblo salvadoreño. Nosotros en el movimiento pedagógico salvadoreño, en Andes 21 de junio, una organización histórica que tiene 53 años de historia, hemos venido recorriendo y conociendo algo muy elemental, que es el contexto histórico de los movimientos sociales y del sector sindical. Y realmente a cada uno de nosotros como dirigentes sindicales nos corresponde ejercer una misión en un momento específico de la historia. Y no necesariamente la conducta de los dirigentes sindicales va a ser la misma de hace 53 años, de hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años y en el contexto actual. En ese caso, pues, Andes 21 de junio hemos visto que el perfil de los sindicalistas, es decir, o el descrédito que los dirigentes sindicales tenemos hoy, es como una etiqueta que tiene una estrategia marcada por un segmento, un sector, ¿verdad?, de la sociedad, y ese sector de la sociedad son los adversarios o enemigos del sindicalismo. Y aquí nosotros tenemos que ver, aquí el sistema capitalista no nos ve bien, ¿verdad? Y como lo que se ha logrado en el contexto histórico por los sindicatos, ya una de las compañeras panelistas decía que aquí nadie ha obtenido nada por bendición de Dios, sino que es por lucha, y la lucha que se adquieren los beneficios para los trabajadores, entonces es señalado el sindicato. Entonces nosotros hemos dicho que en el momento actual el ser sindicalista quizás es el momento más difícil
¿Por qué es el momento más difícil? Porque tenés que jugar con una serie de estrategias y elementos internos y externos que el momento de la vida sindical te da. Por ejemplo, hay gente que solamente se aprovecha del sindicato. Se aprovecha del sindicato para decir soy del sindicato, pero en el interior no tienen ni tan siquiera una mínima parte de formación sindical para ejercerlo bien. Hay otros, ¿verdad?, que se utiliza el sindicato como un mecanismo para descansar. Ya por ahí también mencionaba, compañera, que por eso es que nos ven y nos descreditan, pero el sindicato debe jugar un papel muy importante, el cual debe de sentar un precedente, debe de ser un plan de trabajo, debe de ser parte de apoyo, ¿verdad?, a las instituciones. Y nosotros hacemos una relación del sindicalismo en Europa con el sindicalismo en América. Hay una gran diferencia, porque en Europa el sindicato juega un papel muy importante y se sienta a la par del patrón, ¿verdad? Hacen un plan de trabajo y a medida se ponen de acuerdo, avanzan en la productividad y tienen beneficios los trabajadores sindicalizados. Pero aquí en América, nosotros y en nuestro país, el sindicato lo ven como el buchinchero, el que no trabaja, el que no debe de estar. Y si no, preguntemos a los grandes, eminentes empresarios de aquí del país, no tienen sindicatos en sus empresas, ni permiten que hayan sindicatos. Entonces creo que el tema del sindicalismo hay que contextualizarlo, y al contextualizarlo debemos de ir desde el punto de partida. ¿Para qué son los sindicatos? ¿Cómo surgen los sindicatos? Y cuál es el objetivo que tienen los sindicatos. Y en el momento de la historia, cada uno de los sindicatos juega un papel importante. Yo discutía con un compañero y le decía, ¿cómo quieres que nuestro sindicato o nuestro gremio actúe igual que actuábamos hace 30, 40 años? Si estamos en un momento diferente, nosotros no podemos irle a quemar llantas y a ponerle candados al Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿verdad? Estaríamos descontextualizados. Pero sí debemos tener la capacidad de presentar una buena propuesta al patrón, ¿verdad?, para que realmente dé resultados efectivos, porque en los tiempos modernos debemos tener la capacidad de la propuesta, para que si no se nos escucha la propuesta, entonces viene el tema fundamental y la fuerza, que es la protesta. Hay un asunto aquí, tengo que irme a la pausa, pero al regresar me gustaría que ya empecemos a descomponer esta discusión sobre temas muy concretos. Uno de los temas que me gustaría tener su apreciación es el grado de afiliación que existe a los sindicatos actualmente, si hay representatividad o no la hay. Otro aspecto que es importante es el debate que se tiene si los sindicatos solo están buscando su interés en función de salarios y aumentos de salarios para sus liderazgos, pero ¿dónde están otras reivindicaciones laborales como los contratos colectivos particularmente? O también es importante hacer una discusión particular sobre el tema del proyecto de ley de la función pública, es decir, es otro de los temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa y que el tiempo nos lo va a permitir. Pero antes de irnos a la pausa, quiero comentarles que AE Soluciones ofrece a los gobiernos municipales servicios que sustituyen las luminarias tradicionales por tecnología LED en los espacios públicos para que puedan ahorrar en su consumo energético, incrementen la seguridad y crezca la economía local. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la situación del sindicalismo en El Salvador, su representatividad, sus reivindicaciones y el trabajo que realizan. Para eso me acompañan Silvia Navarrete de Citrasalud, Saraí Molina del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador y Israel Montano de Andes 21 de junio. Ahora me gustaría que hablemos un poco de la representatividad sindical, Saraí. ¿En qué medida sus sindicatos, en el caso en el cual el movimiento en el cual se encuentra, representa a los trabajadores? Retomando un poco las estadísticas que ha publicado el Ministerio de Trabajo en el anuario estadístico del año pasado, 2017, ellos registran 347 sindicatos activos, 111 de estos en el sector público, 236 en el sector privado, que se divide en varias áreas, en varios rubros. Pero ¿en qué medida su sindicato representa a los trabajadores? Bueno, yo creo que en general todos tratamos de representar a los trabajadores. No hay que negar que aquí en el país el nivel de sindicación es demasiado bajo, ¿verdad? Hay una cultura antisindical
por parte no solamente de la empresa privada. En la empresa privada es como un poco más marcada, ¿verdad? Que nadie no quieren sindicatos, pero también existe el problema en el sector público y en el sector municipal. Tenemos despidos de trabajadores sindicalizados del sector público y del sector municipal, independientemente del color político que sea la comuna, ¿verdad? Nosotros lo que creemos es que los sindicatos debemos también pasar de la protesta, que es lo que no funciona para ser visibles, porque hay que decirlo también, los medios de comunicación únicamente acuden a cubrir un evento sindical cuando estás atravesando buses, que pones la manta en la calle, que estás haciendo el relajo, pero no de las propuestas que hace el movimiento sindical, porque, por ejemplo, nosotros desde el MUSIGES hemos hecho varios congresos sindicales en donde hemos hecho propuestas del país, ¿verdad? Porque nosotros como sindicatos debemos de trascender de lo reivindicativo interno de nuestras organizaciones y tener una visión de país, ¿verdad? Porque estamos en este país, debemos ser un sindicalismo propositivo. Nosotros en el primer congreso que tuvimos en nuestro CONATRADES decíamos, el reto del movimiento sindical es pasar de la protesta a la propuesta para formular políticas públicas, pues, ¿verdad? Nosotros creemos que la empresa privada y en general la parte patronal, para ellos el mejor sindicato es el que no existe, ¿verdad? Ese es el mejor sindicato, el que no existe. Entonces, el reto del movimiento sindical es ir permeando esa cultura antisindical, pero también ir generándole propuestas, el ser atractivos para la clase trabajadora, ¿verdad? Tenemos que aprender a enamorar a la clase trabajadora y para que ellos sepan que el sindicato no es malo. Las organizaciones sindicales en Europa, por ejemplo, han jugado un papel fundamental en la generación de muchas políticas públicas. El Pacto de la Moncloa, por ejemplo, de los sindicatos españoles de cara a la reactivación de España ha sido muy importante. El problema es que aquí no existen espacios de diálogo para que las organizaciones sindicales nos sentemos con los empresarios, con el gobierno y formulemos política pública. El caso del Consejo Superior del Trabajo es un caso particular en el cual es la instancia máxima de diálogo social en el país y tiene de estar varado desde el 2013 por la intransigencia del gobierno de tratar de imponer a la dirigencia sindical más afín. Ahora aparece un tema, Silvia, en el caso del Sindicato de Trabajadores de Salud que queda aquí en discusión. ¿Qué grado de representatividad tienen los sindicatos del sector salud, de los trabajadores del sector salud? Considerando lo siguiente, uno de los puntos que se señala ante la opinión pública es que, y no estamos diciendo que esté mal, pero en el tema del escalafón hay mucha fuerza, hay presión y hay negociación, lo cual es una reivindicación porque legalmente está establecido, pero por otro lado, cuando entra el tema de evaluaciones u observación del trabajo de las personas que se encuentran en diversos niveles o áreas del sector salud, aparecen estos puntos, que no les parecen las evaluaciones o que para tener una buena evaluación hay que tener afinidad con la jefatura, pero también los usuarios del sector salud critican o se quejan de que no hay buena atención en algunos centros hospitalarios o centros del sector de salud a nivel público. Es decir, también cómo quedan estos elementos en función del grado de representatividad de los sindicatos, pensando en diferentes reivindicaciones, pero también cómo lo ve la gente en la atención en las unidades de salud, en los hospitales o en el seguro social, por ejemplo. Sí, bueno, en realidad las organizaciones sindicales al interior del Ministerio de Salud somos muchas, hay como 20 organizaciones de trabajadores y ni todos juntos logramos siquiera el 50% de afiliación de los trabajadores por diferentes razones y quizás voy a señalar específicamente en el caso de Citrasalud. Nosotros hemos sufrido un bloqueo por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, en donde han ido desde intentar hacer desaparecer el sindicato con diferentes medidas y en coordinación con el Ministerio de Trabajo, así como también a este momento nosotros tenemos ya más de 2 años de que el Ministerio de Salud está reteniendo la cuota sindical que aportan los trabajadores a nuestra organización y la están enviando a fondos ajenos en custodia en el Ministerio de Hacienda.
Hemos intentado el diálogo, incluyendo derechos humanos, incluyendo Ministerio de Trabajo, y hasta el momento no hemos resuelto esa situación. Eso por una parte. Por otra parte, como es un sindicato que se atreve a señalar lo que está mal, que se atreve a señalar el desabastecimiento en los hospitales, la sobrecarga laboral, todos los problemas que se están dando al interior del Ministerio de Salud, lo que hacen en lugar de dialogar con los trabajadores y de escuchar las propuestas para la resolución de los problemas, lo que hacen es poner un cerco y sacar de todos los espacios de diálogo a nuestro sindicato y a todo aquel sindicato que se atreva a denunciar todo lo que no está bien en el Ministerio de Salud. Por otra parte, sí realmente hay quejas de la población de que no reciben una buena atención en salud, pero muchas veces no es responsabilidad del trabajador, como por ejemplo la falta de medicamento es maltrato. El hecho de que le suspendan una cirugía porque no hay los insumos necesarios es maltrato hacia el paciente. El hecho de que lo acuesten en una colchoneta en el suelo, eso es el peor de los maltratos para los pacientes. Entonces el maltrato no viene únicamente de los trabajadores. Sencillamente a veces como seres humanos, la misma impotencia de que no se puede dar una atención como se la merece el pueblo salvadoreño genera algunas reacciones en los trabajadores, especialmente cuando hay gente que llega exigiendo, por ejemplo, un medicamento porque las autoridades del Ministerio de Salud sostienen que están abastecidos en un 80 y hasta en un 90% los hospitales, cuando en la realidad no es así. Y creen que es el empleado el que les está negando el medicamento, el que le suspende su cirugía por antojo, por cualquier otra situación. Pero sí realmente hay otro problema que es bien sentido en el Ministerio de Salud, como es la sobrecarga laboral. Puede imaginarse usted qué atención puede dar, qué atención de calidad y con calidez puede dar una enfermera que tiene a su cargo 30 pacientes encamados. Si uno con un paciente que tenga en su casa que está encamado, se cansa. Entonces el personal de enfermería está cansado, está agotado. Y precisamente es por eso que se enferman y que luego vienen las incapacidades del personal. Entonces dicen que no hay suficiente personal porque muchos se incapacitan, pero la incapacidad viene como producto de toda esa sobrecarga laboral. ¿Quién puede aguantar hacer turnos por ejemplo, en la semana 2 turnos de 24 horas? Pero hay un aspecto concreto, y ya me gustaría escuchar a Israel sobre esto, Silvia, pero me quedó una duda de la idea que mencionó, es en concreto, por ejemplo, Citrasalud o los sindicatos con los cuales ustedes trabajan, ¿qué medidas han formulado o qué propuestas han formulado, por ejemplo, en cosas más concretas de la atención directa de los trabajadores del sector salud a los usuarios? Que la gente se queja por maltratos, en algunos casos porque la manera en la cual lo tratas no es la más indicada, y eso depende directamente del trabajador. No digo que eximo de responsabilidad a los titulares del ministerio, pero sí es de atención directa de personas que son parte del sindicato y la gente lo señala. Entonces, en ese caso, ¿qué medidas concretas pueden formular ustedes para cambiar o para mejorar la atención a las personas? Sí, y fíjese que aquí se da una situación, porque por ejemplo, las personas que se encuentran organizadas en sindicatos y que el sindicato es el que tiene la mejor relación con el patrono, esta gente es la que se siente con esa confianza de maltratar a los pacientes, y eso lo saben las autoridades, pero no lo corrigen porque son de las personas allegadas a ellos. Entonces, si nosotros sí creemos que hay mucho que mejorar, como decía, si evitamos la sobrecarga laboral, si evitamos mentirle al paciente y decirle su medicamento ahí está, pero el trabajador no se lo quiere dar, porque la mayoría de problemas que se dan en el trato con el paciente es precisamente eso, porque no hay una cama para ingresar al paciente y se enojan y piensan que es el trabajador el malo, el que le está negando el servicio.
Entonces, todo esto nosotros sí hemos tratado la manera de corregir, pero para eso también se necesita la coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud. Mientras ellos no corrijan toda la problemática que existe, no se va a poder dar una mejor atención al paciente. ¿El paciente de qué se queja? Por ejemplo, de que el médico ni lo vuelve a ver porque está hablando con él y está escribiendo, pero ¿esto a qué se debe? Que hay una gran cantidad de papelería que el médico tiene que llenar y solo le dan un tiempo limitado para la atención del paciente. Entonces, ¿cómo va a haber calidez en esa atención si el tiempo para atender al paciente es tan limitado? Y además de eso le exigen al médico que llene toda esa cantidad de datos en este tipo de documentos. Ahora bien, Israel, en el caso del sector educativo, me gustaría consultarle, ¿qué tanto antes, 21 de junio, representa a los trabajadores del sector educativo en el sector público? Fíjese que es bien complicado decir que nosotros representamos al magisterio, somos 45,000 educadores, ¿verdad? Y de los 45,000 tenemos ahí un censo de 12,000 afiliados, ¿verdad? Entonces, de los 12,000 afiliados a los 45,000, hagamos una gran diferencia. Hay cerca de 30 y tantos miles, 33, 34,000 educadores que no están afiliados, ni quieren afiliarse, ni siquiera tienen una cultura de decir que se van a afiliar a un sindicato. No creen en los sindicatos, han perdido la credibilidad en los sindicatos. Entonces, para nosotros tenemos que hacer una reingeniería. Primero, hay que tener claro qué ofertarle a los trabajadores de la educación, a los maestros. Y cuando nosotros decimos hay que ofertarles, es porque el sindicato no les puede ofrecer el cielo y la tierra, algo que tampoco se va a cumplir. Porque nosotros a veces cometemos grandes errores. Por tal de atraer a los afiliados, les mentimos. Entonces nosotros, como Andes 21 de junio, hemos sido muy sensatos, y a la gente no se le puede mentir. Lo que se les puede cumplir, se les dice, y lo que no, no. Pero nosotros podemos ver, hay sindicatos que en las redes sociales ofrecen y prometen y le dicen, y la gente dice, no, yo me siento más representado en tal sindicato, porque eso sí trabajan en una plataforma digital. Allí trabajan y le empiezan a vender a la gente que dicen que le resuelven. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos que hacen eso? Simeduco, por ejemplo. Ellos tienen hasta una subpágina y cerrada, porque si alguien quiere debatir en una posición de ellos, inmediatamente lo eliminan de una plataforma que tienen, no lo dejan que opine. Entonces, y nosotros lo hacemos libremente, nos atacan, ¿verdad? A nosotros nos denigran, los insultan. Entonces, y nosotros decimos que cuando somos atacados es porque estamos haciendo bien las cosas. Si alguien no te ataca, pasas desapercibido, es porque no estás haciendo bien las cosas. Entonces nosotros con los compañeros hemos querido hacer un gran esfuerzo de sentarnos y planificar juntos, porque somos educadores todos. Los problemas son los mismos. Si nosotros estuviéramos unidos, pudiéramos avanzar, porque una de las dificultades del mundo sindical en El Salvador es la atomización y la dispersión y división sindical. Entonces, la división sindical no nos deja a nosotros que avancemos para que obtengamos los logros que necesitamos. Nosotros creo que hay temas importantes donde nosotros podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, Andes 21 de junio, uno de los temas centrales que tenemos y estamos trabajando con una propuesta es el tema de pensiones, reformas de pensiones, porque es un tema que está centrado, y con eso nosotros coincidimos con toditos los sindicatos. Aquí no es que estos sí, los otros no, no. Nosotros coincidimos con los sindicatos. Otro tema que nosotros coincidimos en el tema magisterial es que el maestro, cuando se pensiona, ¿verdad?, lo mandan al Seguro Social, y nosotros tenemos un régimen especial de salud que se llama Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Entonces el magisterio pide, y nosotros estamos trabajando y exigiendo que el maestro debe quedarse en ese Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial después de pensionado. Ahora, ¿quiénes se oponen?
En primer lugar, las autoridades del IBM. Estamos hablando del señor presidente del ISBM. De Bienestar Magisterial. De Bienestar Magisterial, claro. Entonces, ¿y por qué lo hace? Él, porque dice que él quiere tener una responsabilidad de su papel como funcionario, y nosotros tenemos que revisarlo porque es un funcionario que también hay que escucharle qué es la posición de él. Nosotros decimos, como trabajadores, como educadores, debemos de ver la posibilidad. ¿Es factible o no es factible que los compañeros continúen en el ISBM? Solicitamos un estudio actuarial, se está trabajando, se está avanzando, pero ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Hay que buscar una estrategia para que los maestros continúen con la atención de su salud en ese régimen especial. Ese es un ejemplo. Otro elemento es el tema de los retiros, ¿verdad? La gente se va, le da un retiro voluntario, le dan una indemnización, pero queda automáticamente como minado a continuar trabajando. Por una indemnización de 12 sueldos que le dan, él no puede seguir trabajando ya en el sistema público. Entonces la mayoría de maestros dicen, no, yo no me voy a retirar, aunque reúna los requisitos, él no se va, porque si se va, y él ya no puede seguir elaborando. Entonces, y dice, yo me muero de hambre porque la pensión me queda de $250, gano $900 o gano $1000, ¿y cómo voy a resolver mi problema? La gente no se va, estamos condenados a tener un magisterio completamente envejecido, y envejecido y enfermo. Entonces nosotros necesitamos resolver esos problemas. Si nos ponemos de acuerdo en esos problemas y centramos una lucha para que todos salgamos favorecidos, podríamos caminar, pero la división que tenemos nos hace que jalemos unos por un lado y otros por otro. Por eso el pueblo no cree al final en nosotros, y ese es el llamado público que le hacemos al salvadoreño común y corriente, que confíe en los dirigentes que queremos realmente mejorar las condiciones laborales. Debo hacer una pausa, pero me gustaría que hablemos, ya que lo ha mencionado Israel, qué elementos marcan la división en el sector sindical, y también desde su perspectiva, qué puntos pueden generar o construir puentes, o en qué temas son irreconciliables las perspectivas en el campo sindical. Otro de los asuntos que me interesa es las desigualdades del escalafón dentro del Estado, porque eso es una realidad. El sector salud tiene condiciones escalafonarias mucho mejores que en el sector de seguridad y en el sector educativo. Entonces me gustaría tener sus apreciaciones, qué lectura y qué análisis hacen sus sindicatos sobre el tema de la desigualdad en el escalafón, y también un poco del estado de los contratos colectivos. Me gustaría que hablemos sobre eso al regresar. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Saraí Molina, Israel Montano y Silvia Navarrete de la situación del sindicalismo en El Salvador. Ahora me gustaría que lo dediquemos este bloque a debatir un poco sobre el escalafón o el sistema escalafonario que existe en diversas instituciones del Estado. Uno de los aspectos que aparece en este debate, Saraí, es hay desigualdades en el sistema escalafonario. ¿Por qué? Se menciona que en el sector salud el grado o el porcentaje en el cual se aumenta es 8 anualmente, pero en el caso, por ejemplo, de los trabajadores del sector de la seguridad, me refiero a la Policía Nacional Civil, es cada 4 años y oscila entre el 5 y el 6%, y en el caso del escalafón educativo es cada 5 años y oscila entre el 6 y el 10%, pero digamos, en el caso del sector salud tiene una prerrogativa más favorable, no digo que esté mal, pero es una prerrogativa respecto a otros trabajadores del sector, de otros sectores en el Estado, y que marca estas desigualdades. Me gustaría tener su análisis sobre esto, es por qué se marca estas desigualdades en los escalafones de los trabajadores del Estado, y qué se puede hacer para mostrarlo de una manera o diseñarlo de una manera más equitativa. Bueno, definitivamente es la manera en que han sido negociados, ¿verdad? El escalafón de salud fue negociado de esa manera y así debe cumplirse. El problema aquí es no el escalafón. Si los titulares del Ministerio de Salud no quieren el escalafón como está, la ley le franquea el camino para que ellos vayan a la Asamblea Legislativa, presenten su propuesta de reforma al escalafón, y ahí se va a definir si se reforma o no. Pero hoy por hoy existe un escalafón en el que dice que es el 8%, y la ministra de Salud está incumpliendo la Constitución porque ella está comprometida a cumplir con las leyes salvadoreñas. El escalafón es una ley, se debe cumplir. Las condiciones que tiene el escalafón, hay que ver que los trabajadores de salud
no tienen ninguna otra prestación. Los trabajadores de salud tienen el único premio por su trabajo es el muy escalafón. Ahí no hay pago de horas extras, a pesar de que hay turnos de hasta 36 horas corridas, ¿verdad? No hay buen servicio de alimentación, no tienen aguinaldo buenos, no tienen incentivos, ahí no hay bonos navideños, ahí no hay nada, ¿verdad? Entonces, por eso es el porcentaje. Que para las jefaturas no debería de ser ese porcentaje. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, ¿verdad? Las jefaturas tienen buenos salarios, entonces cualquier incremento en cualquier porcentaje por el monto salarial sería bastante alto el escalafón que les den, pero hay que ir a la asamblea, ¿verdad? O sea, no puede la ministra pasarse la Constitución por donde le da la gana y seguir incumpliendo el escalafón. Este año tendrían que haberle pagado el escalafón a la gente, el año pasado también, y no es que no haya dinero en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Es que está malgastándose el dinero del Ministerio de Salud, y aquí lo que pasa es que cada vez que decimos austeridad en el Estado, la austeridad empieza por recortar prestaciones a los trabajadores, ¿verdad? Y ese es un mal mensaje, porque siguen todavía comprando vehículos, siguen dando esos grandes vales de gasolina a los titulares, siguen comiendo ricos, siguen viajando los titulares con el séquito que llevan a unos hasta que le llevan la agenda, con seguros privados para liposucciones y cambiarse toda, se hacen nuevas algunos funcionarios públicos. Entonces, así no hay dinero que alcance, hombre, ¿vea? Pero si se destina lo que se debe destinar para el escalafón de los trabajadores, para las prestaciones de los trabajadores, hasta mejor servicio hay. Si es que un trabajador que tenga buenas prestaciones, un trabajador bien pagado, con gusto atiende a la gente. ¿Ya? Y eso que yo tengo, porque vengo del sector privado, mis reservas con el tema de la negociación colectiva en el sector público, porque acordémonos que la negociación colectiva en el sector público, lo que el titular está dando, las prestaciones que el titular está dando son de mi dinero, de mis impuestos, ¿verdad? Entonces debe haber también como una cierta mesura de parte de las organizaciones sindicales del sector público en ese sentido, ¿verdad? De decir, son fondos públicos los que estamos pidiendo para las prestaciones del contrato. Ahora, en este aspecto, Silvia, me gustaría escucharle porque se menciona el sector salud, si bien tiene un buen, o en el escalafón tiene un aumento favorable, pero no tiene otro tipo de prestaciones. Y en concreto, para que la gente lo sepa, ¿qué tipo de prestaciones no tienen en el sector salud que sí tienen otros sectores dentro de la administración pública? Para efectos de que quede claro, y también para ver un poco este tema de escalafón, ¿por qué consideran ustedes que también hay una desigualdad respecto en marco legal de cuánto es el porcentaje que se le aumenta a los trabajadores de salud versus a los de educación y versus a los de seguridad, y cómo se podría trabajar de manera conjunta? Sí, bueno, las organizaciones de trabajadores siempre buscan algo que favorezca, algo que ayude a superarse a los trabajadores. Entonces, en ese sentido fue que en su momento las organizaciones de trabajadores del Ministerio de Salud decidimos unirnos y comenzar a trabajar por ganar una ley, un escalafón, que el que no tuviéramos que estar peleando año con año o cada cierto tiempo un incremento salarial, porque precisamente en ese momento en que nace la ley, el Ministerio de Salud era conocido como la cenicienta del sector público, porque era donde teníamos los salarios más bajos. Y lo que vino a ayudar a mejorar los salarios fue precisamente la ley del escalafón. Entonces, cuando nosotros comenzamos a luchar por la implementación, a pesar de que la ley ya estaba aprobada, tampoco se quería aplicar, han sido luchas duras en donde hemos tenido que incluso que llegar a la huelga, y se nos ha descontado a los trabajadores meses completos de salario, pero que al final logramos conquistar una prestación que para muchos ahora es el mejor escalafón, digamos, en el sector público. Pero lo único
con lo que cuentan los trabajadores de salud es precisamente ese escalafón, que cuando hablamos de ese 8% no es automático, porque eso depende primero de la antigüedad del trabajador, que eso le da derecho a un 3%, y luego de la categoría en que se ha evaluado el trabajador, que puede ser excelente, tiene derecho a un 5%, si es muy bueno un 4%, y si es bueno un 3%. Entonces el incremento de salario puede ir de un 3% hasta un 8%, dependiendo de la evaluación del desempeño del trabajador, que tampoco esta cuestión es fácil, pues, porque en el caso de los trabajadores que lo identifican que es por ejemplo, un líder sindical en su trabajo, tratan de evaluarlo mal para que no logre el 8%. Es una batalla también bastante dura, en donde el sindicato precisamente se ve obligado a ir a defender los casos en los que hay evaluaciones injustas. Igual los trabajadores de salud no contamos con otras prestaciones con las que cuentan otras instituciones, como por ejemplo transporte de personal, los bonos, que en algunas instituciones reciben hasta 4 bonos en el año. En el Ministerio de Salud no hay nada de esto. Incluso los trabajadores también, los que trabajaban por turnos, tenían derecho a la alimentación por parte de la institución. Ahora no hay alimentación. Bueno, en el caso del Hospital Bloom, no sé si en otros hospitales será igual, el trabajador compra el agua, la institución no se la compra. Y así, bueno, algunas instituciones, de acuerdo a su contrato colectivo, también tienen derecho a que les den ayuda para los hijos, que cuando los hijos estudian, que les den becas, o muchas veces la misma institución ayuda para compra de uniformes, útiles escolares y todo esto. Además de eso, hay instituciones que reciben canastas alimenticias, algunas cada 2 meses, y de todas estas prestaciones no existe absolutamente nada en el Ministerio de Salud. Tenemos trabajadores, como ya lo decía Saraí, que hacen turnos de 36 horas. A nadie le reconocen una nocturnidad, que las horas nocturnas tendrían que ser pagadas con recargo. A nadie le reconocen pago de horas extra. Todo el tiempo extra que un trabajador público realiza en su institución es pagada con tiempo, no con dinero. Y además de eso, pues las vacaciones tampoco son pagadas con recargo, tendrían que serlo. Y muchas veces se dan el lujo hasta de negarle las vacaciones al trabajador, porque no hay suficiente personal para que cubra el espacio de esta persona que se va de vacación. Ahora bien, ya que conozco un poco esta idea y nos ha planteado esta idea de la situación del sindicato en los trabajadores en el sector salud, Israel, en el caso de la educación, el tema del escalafón que hablamos, ¿cómo se puede formular un escalafón equitativo, un escalafón justo en el sector educativo, pero también que muestre proporcionalidad y que muestre también que existe puntos en común con otros sindicatos de otros trabajadores del Estado, digamos, para que no se den estas asimetrías? ¿Cuál es la lógica o la propuesta o el análisis que tiene al respecto Andes? Bueno, es propuesta. Nosotros en Andes 21 de junio hemos hecho propuestas y tenemos allí en nuestros borradores, ¿verdad?, que se debe de hacer una reforma a las diferentes leyes laborales para poder establecer una unificación de salarios en el sector público. Deberíamos todos los trabajadores del sector público ganar el mismo salario, porque nosotros vemos injusto que los empleados del órgano judicial, por ejemplo, tengan un salario bueno, gracias a Dios para ellos, pero $1,200, $900, ¿verdad? De entrada, un trabajador en el órgano judicial, y nosotros tenemos que trabajar 40 años los educadores, 35 años para lograr tener un salario de $1,000. Entonces hay una desigualdad. Entonces debería de haber una ley que unifique salarialmente a los trabajadores del Estado.
Luego debería también, en la misma ley, ¿verdad?, establecer la unificación de los escalafones, ¿verdad? Nosotros jamás propondríamos, ¿verdad?, que los escalafones, porque salud tiene un escalafón así, que se lo quiten, no, al contrario. O sea, un solo escalafón. Ustedes proponen un proyecto de ley de escalafón. Para todos los trabajadores debería ser un escalafón a tanto cada 3 años, ¿verdad? Una evaluación a los trabajadores y un incremento salarial, pero que sea justo. Entonces, pero ¿qué es lo que se hace? En el caso de nosotros en educación, un aumento de $40, $60 a los 5 años en el tema escalafonario. Entonces, precisamente por eso es que nosotros hemos estado luchando porque hayan bonos y todo eso, y tenemos unos bonos que son muy bajos, ¿verdad? ¿Cuántos son los bonos? Solo para que lo conozca la gente. Es un bono que son $225, ¿verdad? Ni siquiera fuera un salario. Sí, una vez al año se da la mitad. 135 se da en junio y otros 135 en diciembre de cada año. Y que logramos nosotros que quedara como ley, porque antes ese bono te aplicaban una prueba que le llamaban paecita, y era así sorteado. El profesor que le era sorteado y por mala suerte salía mal evaluado, a todo el personal de su escuela perdía esa oportunidad de que le dieran ese bono. Ese pobre compañero, cuando lo llegaban a evaluar, realmente estaba que temblaba, porque dependía de él que el resto del maestro de la planta docente tuviera ese bono. Entonces nosotros consideramos que esto debe mejorarse, pero aquí hay un elemento que yo lo voy a tocar, lo voy a introducir, no sé si habrá espacio para concluirlo. Los trabajadores en el tema sindical, ¿verdad?, jugamos un rol muy importante, ¿verdad? Y en el tema de educativo, nosotros en educación estamos como obligados, ¿verdad?, a que los trabajadores, ¿verdad?, debemos conocer qué es lo que pasa, hacer una reflexión, una lectura de la situación social, económica, política de nuestro país, de nuestro contexto y de nuestra realidad educativa. Eso es lo que a nosotros nos lleva a que nosotros en nuestros sindicatos tengamos unas escuelas de formación gremial, escuelas de formación sindical y escuelas de interpretación política a la realidad, porque somos trabajadores, pero aquí hay una línea estratégica neoliberal, llamémosle así, en donde al sindicato se le mina de entrada a que el sindicato no debe tener pensamiento político. Entonces, pero ¿cuál es la finalidad de allí? La famosa autonomía, entre comillas, sindical, es para desarmar ideológicamente al trabajador, para desarmar ideológicamente al obrero, al campesino, al estudiante, para que no piense. Y de esa manera no tenés la oportunidad de reflexionar, y es allí donde a nosotros se nos critica de que nosotros somos partidarios, porque una cosa es lo partidario, y yo aquí quiero que quede bien claro. Nosotros como seres, como educadores y como seres, somos políticos por naturaleza. No nos pueden inhibir y sacar de que haya una situación política. Bueno, recientemente fue señalado un compañero, y lo voy a tocar porque viene de que dice que hay que sancionar al ministro y al director porque llamó a los profesores a que escuchara a un candidato político. Mire, nosotros como educadores tenemos derecho de escuchar a cualquier, porque la Constitución... A ver, una cosa que me quedó duda aquí, sí, con esto. ¿Ocurrió esto entonces? ¿El ministro de Educación convocó a profesores no ha convocado, el ministro no ha convocado, no, que en la Asamblea Legislativa empiezan, ¿verdad?, a cuestionar al ministro y al director departamental que dije que ha convocado. Nosotros como sindicato tenemos toda la potestad de convocar. Ustedes sí lo convocaron a la gente. Nosotros hemos convocado a compañeros y le digo con certeza, y se los digo a todos, a los candidatos que van para la presidencia de la República, tenemos una propuesta educativa. Nosotros la tenemos y se la vamos a presentar a todos los candidatos. Entonces, ¿y por qué yo voy a escuchar solo a uno? Tengo que escucharlos a todos. ¿Por qué?
si no sabemos quién va a ganar, y el que gane tiene que conocer y lo que nosotros estamos pensando para que el país, para que la sociedad, para que los maestros tengamos. Entonces, el problema es que la Constitución nos da el derecho a nosotros de pertenecer a un partido político. Y no me están obligando a que yo no pertenezca a uno, yo tengo el derecho. Debo de hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de temas que tengo pendientes y también porque hay preguntas en redes sociales. La situación de los contratos colectivos, ese es uno de los aspectos, y el proyecto de ley de la función pública. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen sobre esto? Y viene a cuenta con la idea que mencionaba Israel, si esto de que se puede hacer un solo sistema de escalafón y un solo sistema de contratación en la administración pública aplica. Me gustaría escucharles cuál es la postura desde sus liderazgos, desde el trabajo sindical y también un poco el escenario que se vislumbra en la campaña. ¿Cuál puede ser la relación sindicatos, partidos políticos y candidaturas a la presidencia? Me gustaría saber cuál es su apreciación sobre ello. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En estos últimos bloques que nos restan del tema que estamos desarrollando sobre la situación del sindicalismo, me gustaría que debatamos un poco sobre los contratos colectivos. Me ha llegado a través de redes sociales una opinión de Bessie Ríos y me pregunta directamente, favor preguntar a los sindicalistas su opinión sobre el proyecto de ley de la función pública y también sobre los contratos colectivos de trabajo, donde ellos exigen los seguros médicos privados en lugar de exigir que mejore el servicio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces me gustaría que empecemos con esto. Saraí, ¿cuál es la condición de los contratos colectivos en El Salvador? Es decir, desde la perspectiva de su movimiento, de su trabajo sindical, ¿en qué condiciones se encuentra el acceso al contrato colectivo? ¿Qué instituciones lo tienen? ¿Qué instituciones no lo tienen? Y creo que es el punto clave, ¿bajo qué términos se negocia el contrato colectivo según las disposiciones legales en nuestro país? Definitivamente la negociación colectiva es una herramienta muy valiosa para el movimiento sindical. Lamentablemente en el país, en el sector privado hay que decirlo, la negociación colectiva es muy mínimo el nivel de negociación que hay. En el sector público y en el municipal hay un mayor nivel de contratación colectiva. El tema aquí es que en el sector privado lo que tú negocias como sindicato son que el patrón reparta las ganancias conmigo. En el sector público lo que están negociando son los impuestos que pagamos todos los salvadoreños, ¿verdad? Entonces es una situación muy diferente. Yo creo que en algunos espacios, y aquí hemos tenido problemas nosotros incluso con los sindicatos nuestros del sector público y del sector municipal, cuando les planteamos que debe haber cierta mesura, ¿verdad? Ya la sentencia de la sala llama a evitar estas distorsiones que hay y que definitivamente deben cumplir esa sentencia todas las instituciones públicas que tienen un contrato colectivo, ¿verdad? Y eso yo creo que va a poner como un poco de freno, porque hay en algunas instituciones que, por ejemplo, con los seguros privados, que ves y dice, hola amiga, ahí hay un tema, el seguro social atiende a 800,000 cotizantes supuestamente, que somos menos como 600 o 500,000 los que estamos cotizando actualmente, pero tiene un presupuesto de más de 400 millones de dólares, que es casi el presupuesto, es uno de los presupuestos de las autónomas, es el presupuesto más grande que existe. Pero el Seguro Social, cuando yo estuve en el Consejo Directivo, yo les decía, no es posible que más del 64% en ese año del presupuesto, que en ese tiempo fue 500 millones de dólares, se fuera para gastos administrativos, y con el 40% tú compras medicamentos, mejoras infraestructura y todo lo demás. O sea, no se puede, simplemente no se puede. Entonces, por eso nosotros hemos venido planteando que en alguna medida se debe de tratar de uniformar las condiciones laborales en el Estado. ¿Por qué? No es posible que la Corte de Cuentas se dé lujo, porque tiene el 6% por Constitución, de que un motorista gane Corte Suprema. En la Corte Suprema de Justicia, que un motorista gane $2,000 o $2,500, el motorista de uno de los magistrados, y tengamos, y eso es cierto, en el Viceministerio de Transporte, por ejemplo, abogados y notarios con años de experiencia ganando $450. Eso simplemente no se puede. O que la persona que hace los servicios
de limpieza gane más que el médico o más que la enfermera. Por ejemplo, nosotros decimos, los policías, los médicos y las enfermeras y los docentes son los que mejor pagados deberían de estar en este país, pero son de los peor pagados, ¿verdad? A menos que seas jefe o que hayas entrado con palanca. Entonces, eso no puede ser. Nosotros creemos que la ley de la función pública hay que discutirlo. Hay muchas organizaciones que no están de acuerdo, pero que en cierta medida en el tema de uniformar condiciones laborales para que todos ganen igual a igual y hacer válido el principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración, sí sirve. Pero para el tema de derechos laborales, de los derechos sindicales sobre todo, ahí es que hay un problema bastante serio. Silvia, me gustaría escucharle sobre esto. En el caso del sector salud, ¿hay contratos colectivos? ¿No los hay? ¿Hay alguna propuesta para trabajarlos en particular? Me gustaría escuchar sobre ello. Sí, no hay contrato colectivo. Como nosotros hemos sostenido siempre, lo único que tenemos es nuestra ley de escalafón. Y condiciones para poder llegar a negociar un contrato colectivo es bastante difícil, aunque no imposible. En primer lugar porque, como lo manifestaba antes, ni siquiera sumando todos los afiliados a los 20 sindicatos que existen en el Ministerio de Salud, se llega, pero ni al 25%. Y para poder negociar contrato colectivo se necesita tener una afiliación de los trabajadores del 50% más uno. Entonces, difícilmente en estos momentos se podría llegar a la negociación de un contrato colectivo. Sin embargo, repito, no es imposible, siempre y cuando los trabajadores estén dispuestos a organizarse, a afiliarse a los sindicatos y a trabajar para poder llegar a tener esta posibilidad. En relación a lo de la ley de la función pública, sí, nosotros queremos aclarar que realmente, como lo decía Saraí, se necesita revisar muchas cosas, especialmente esto de las condiciones laborales de los trabajadores en el sector público. El problema ha sido, y por lo que este proyecto de ley no ha llegado a concretarse, es porque no se ha tomado en cuenta la participación de los trabajadores. Muchas organizaciones sindicales hemos hecho propuestas serias, propuestas formales, las hemos ido a entregar incluso en marchas hasta Casa Presidencial, las hemos entregado en la Asamblea Legislativa y hasta el momento no se nos ha tomado en cuenta para ello. Únicamente quieren que vayamos como organizaciones sindicales a validar algo que ya está hecho, algo prefabricado, que ni siquiera ha sido hecho en nuestro país, sino en base a alineamientos de los organismos financieros internacionales, porque eso tiene un trasfondo que no es realmente homogenizar las condiciones laborales de los trabajadores, sino ver de qué manera no se dan más prestaciones, sino al contrario, se reducen prestaciones, se incrementan requisitos para llenar las plazas y todo eso, en donde los trabajadores, como no hemos tenido ninguna participación, no hemos podido ponerle ese toque en donde realmente esta ley sirva para poder mejorar a los trabajadores, y sino que es todo lo contrario, para ver cómo se deshacen de una gran cantidad de trabajadores y reducir el aparato estatal. Ahora, Israel, me gustaría escucharle, antes de irme a la pausa, dos aspectos muy concretos. En la situación del sector educativo, ¿hay contratos colectivos? ¿No los hay? ¿Por qué no se han dado? Y en el caso del proyecto de ley de la función pública, como mencionaba Silvia, no se ha podido trabajar, o hay posicionamiento de las organizaciones sindicales, pero esto viene de línea de otras instancias y no se han sentado a negociar, a platicar o a discutir sobre esto con los sectores sindicales. Bueno, en educación no hay contrato colectivo. Ocurre similar a lo que pasa en salud. Ahí vemos como 16 sindicatos en educación, ¿verdad? Y con el único requisito de tener 35 afiliados, hacer el sindicato, tener su representatividad y ya se va a sentar a la mesa y cree que con eso ha resuelto su situación. Entonces, como que la fiebre sindical llegó del 2010 para acá y todos haciendo su sindicato, pero sin resolver un tema central e importante. No estamos en la lógica
de tener la mayoría de maestros o trabajadores de la educación afiliados a una central o a una federación o a un sindicato que nos permita, ¿verdad?, que nos permita poder negociar un contrato colectivo. No hay. Entonces esa es la dificultad, y como que hay estrategia maquiavélica para trabajar, porque cuando uno va consolidando un esfuerzo, de repente se le parte, llega otro, un mismo dirigente, se lo llevan, ¿verdad? Y hace otro sindicato, se va desmembrando. Entonces eso nosotros lo hemos percibido de muchos años. Luego, en el tema de la función pública, nosotros participamos en varias sesiones y realmente es de ponerle atención. Yo pienso que la clase trabajadora salvadoreña debemos de agradecerle, ¿verdad?, al gobierno que no ha sido con uña para querer aprobar este proyecto. Si el gobierno fuera otro gobierno, esto ya estuviera aprobado, pero no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque han visto las observaciones y la oposición que hemos puesto muchos sindicatos importantes del país sobre el tema de la ley de la función pública. En el fondo es buena la unificación de los trabajadores, pero ¿cuál es el obstáculo? Se pierde toda la garantía y el derecho sindical. ¿Por qué? Porque es un mandato del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Agencia Internacional de Desarrollo, porque para ellos, ¿verdad?, todo crédito, todo préstamo que le hacen al país o a cualquier país de América Latina y del mundo, le ponen las condiciones. Si ustedes hacen esto, les damos tanto. Entonces nosotros hemos dicho, no podemos nosotros seguir en esas condiciones que nos ahí perderíamos soberanía en el tema sindical. Una ley de esa naturaleza nos ata, nos amarra. Entonces, y en eso coincidimos con muchos sindicatos que estuvimos viendo esos borradores, y por esa razón nosotros jamás avalamos que eso se diera. Pero sí, hay elementos muy importantes dentro de esa ley que deberíamos como rescatarlos, ¿verdad?, para que nosotros pudiésemos hacer una legislación que favorezca a la clase trabajadora. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que el último bloque lo aprovechemos para esto, ya que han surgido algunas ideas sobre que están en contra de los borradores o del borrador del proyecto de ley de función pública, y también una idea muy particular de cómo vislumbran o cómo analizan ustedes las candidaturas a la presidencia y en función también del rol sindical. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que hemos desarrollado esta mañana del viernes 7 de septiembre con Silvia Navarrete de Citrasalud, Israel Montano de Andes 21 de junio y Saraí Molina del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador sobre la situación del sindicalismo en el país. Me gustaría aprovechar este bloque para tener su idea muy concreta sobre dos aspectos. Primero me gustaría escuchar a Saraí sobre ello. ¿Cuáles son las observaciones o las principales debilidades que ustedes identifican en el proyecto de ley de la función pública? Y el segundo aspecto es ¿cómo están leyendo las fórmulas a la presidencia y vicepresidencia en este momento respecto a las reivindicaciones de los trabajadores? Bueno, en primer lugar decir que la ley de la función pública no la han aprobado porque no han podido, ¿verdad? Es mentira que se ha estado deteniendo y que no la han aprobado porque no han podido, porque no han tenido los votos. Porque esto es un requisito del Asocio para el Crecimiento y del Fomilenio. Entonces, o la aprueban, ¿verdad? Se hizo en el gobierno de Funes. En el gobierno de Funes era un proyecto un poco, a mi criterio, más light. Después de todas las protestas del movimiento sindical del sector público, se retomó nuevamente en este gobierno, pero este gobierno la ha dejado peor de lo que estaba. Si comparamos el proyecto Funes con el proyecto Sánchez Serén, está peor. ¿En qué está peor? Ahora, por ejemplo, el patrono sería el Estado nada más. Eso significa que habría una gran oficina de recursos humanos que sería la encargada de contratar al personal. Ya yo no trabajaría para un ministerio determinado, sino que para el Estado en su conjunto. Si soy necesaria en el Ministerio de Salud, ahí me quedo, pero si ya no me necesitan, me van a mandar para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Trabajo, para cualquier lado. Se pierde la estabilidad laboral. Pero además se elimina la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque se tendría que haber un solo contrato colectivo, ya no todos los contratos colectivos que hay en el Estado. Y ese contrato colectivo, el requisito para negociarlo es que el 51%
de los trabajadores del Estado, que son más de 1 millón en este caso, tendría que estar afiliado al sindicato. Entonces aquí en el país habrían tres contratos colectivos nada más en el Estado: el del órgano ejecutivo, el del órgano legislativo y el del órgano judicial. Entonces esa situación, quiera ser que no, los trabajadores no están de acuerdo, pero hay que ser honestos, es necesaria una ley que regule todas estas situaciones. Ya la ley de servicio civil está obsoleta. Con relación al tema de las candidaturas, nosotros creemos que posibilidades reales son 2 partidos los que las tienen de ganar la presidencia, pero nosotros decimos, bueno, las organizaciones sindicales debemos de ser autónomas, pero autonomía no significa indiferencia. Las organizaciones sindicales debemos tener una posición política, eso es clave realmente tenerla, pero esa posición debe ir en función de los intereses y de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? No una posición personal. Un sindicato autónomo no significa que no vamos a hacer propuestas, pues, o que no vamos a tener relación con los partidos. No, al contrario, nosotros tenemos relación con todos los partidos políticos, una relación de mutuo respeto, y ya, por ejemplo, nosotros como organización, como Musiges, estamos preparando nuestras propuestas, nuestra plataforma para presentársela a los candidatos en general, porque nosotros creemos que los candidatos deben comprometerse con el movimiento sindical a generar empleo, ¿verdad? A mejorar el sistema de salud, a mejorar la educación, a mejorar el tema de la delincuencia, a tratar de erradicar la delincuencia, pero no la propuesta cotidiana de todas las campañas políticas. Sí, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y venía a votar por mí. No, ¿cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento? ¿Cómo nosotros nos vamos a garantizar que si la población, como población, le vamos a dar el voto? Y eso no quiere decir que nos vamos a casar con el partido, porque el sindicato debe ser autónomo. La afiliación partidaria personal del dirigente sindical, esa es otra cosa, pero sí hacer alianzas que nos permitan mejorar las condiciones de los trabajadores y sobre todo generar empleo. Tengo 4 minutos, 2 y 2 con Silvia Israel. Sobre este caso en particular, me gustaría que nos quedemos con las candidaturas. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de las candidaturas en este momento y en qué temas pueden existir puntos de entendimiento? Bueno, igual como cuando los candidatos andan en campaña, ofrecen y prometen, y bueno, ya lo vivimos en situaciones diferentes. Nosotros como organización lo que hacemos es, si escuchamos a todo mundo y estamos trabajando también, ¿verdad? Una propuesta nuestra que la vamos a presentar a todos los candidatos, no solamente a uno, porque aquí las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, las encuestas no son seguras, y nosotros creemos que los trabajadores debemos de estar siempre activos y siempre pensando en el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras. Por lo tanto, no necesitamos casarnos con ningún candidato presidencial, simplemente ver cuál es la mejor propuesta y ver quién sí realmente se compromete con los trabajadores. Pero igual, en el momento en que cualquier candidato gane la presidencia y no le cumpla a las organizaciones sindicales, damos la respuesta en su momento. Okay. Israel, cierro con usted. Bueno, nosotros como Andes 21 de junio tenemos claro que como sector educación jugamos un papel muy estratégico. Los maestros tienen en sus manos, ¿verdad?, 30 niños, 30 padres de familia. Son 5.285 escuelas en todo el país, y cada uno de nosotros puede jugar un papel estratégico, ¿verdad?, para orientar a la comunidad. Digo orientar a la comunidad y no politizar a la comunidad, que son 2 cosas, porque los maestros jugamos ese papel de educar, orientar. Precisamente por esa razón estamos obligados los educadores a hacer una lectura correcta de la palestra política, de todas las fórmulas presidenciales que en este momento hay, porque no es cosa fácil, no es cosa sencilla, es el país, es la patria, es el Estado, somos los salvadoreños. Entonces nosotros tenemos que ver quién de los candidatos realmente le va
hacer propuestas, ¿verdad?, que incluyan el sentir y pensar de las y de los trabajadores, y especialmente en el tema educativo. Por eso que nosotros, como Andes 21 de junio, estamos elaborando, tenemos ya casi lista una propuesta pedagógica alternativa. Y alguien me dijo, bueno, ¿y que no tienen El Salvador Educado y tienen lo? Está bien, pero todo lo que el gobierno está haciendo en este momento tiene una vinculación con el Fomilenio, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero nosotros los trabajadores tenemos derecho de hacer una propuesta autóctona, autónoma, una propuesta propia, una propuesta salvadoreña, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, todo lo que nosotros quisiéramos que se hubiese logrado no se logró y ni se logra, porque realmente la gente hay que aclararle. En este momento, el Estado salvadoreño está administrado por el FMLN, el profesor Sánchez Serén, pero los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, están en contra del Ejecutivo. Entonces eso es lo que ha frenado y la gente tiene que saberlo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Israel, Saraí, Silvia, ha sido un gusto. Nos vamos a volver a encontrar. Hemos abordado diferentes temas en el transcurso del programa, pero creo que podemos dedicar otro programa exclusivamente para ver las propuestas o las ideas que presentan las fórmulas vinculadas al sector laboral, contratos colectivos, condiciones de salario mínimo, que son puntos importantes, y también el proyecto de ley de la función pública, que creo es importante escucharles, y cuáles son observaciones con más detenimiento que hay que analizar y ver con más detalle. Quiero darle las gracias por haber estado conmigo en este espacio de República, y hacemos un enlace en este momento con Luis González de QVole para que nos comente cómo va el programa este viernes 7 de septiembre. Un gusto verte y saludarte, Luis. Gracias, mi querido Carlos. Buenos días a ti, a tus invitados y a nuestros televidentes. Como siempre, tenemos temas importantes. En QVole tenemos temas médicos. Fíjense que hoy vamos a estar hablando acerca de la apendicitis. También vamos a estar hablando sobre un tema que no solamente es para los adultos mayores, sino que también para los adultos jóvenes y hasta los jóvenes. Un posible derrame cerebral. Aparte de todo eso, vamos a tener el Ministerio de Cultura acá, porque nos van a traer toda la agenda que van a tener de actividades culturales. Como siempre decimos, hay que nutrir el cerebro, y así que nos van a explicar dónde, cuándo y cómo. Ya sabes, las locuras de nosotros y todo el entretenimiento que solamente acá en QVole puedes encontrar. Así excelente. Que hoy sí, muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente para vos, Luis, un saludo a todo el equipo de QVole, a la expectativa de la agenda cultural, porque hay mucha oferta, teatro y otras actividades que la gente podría aprovechar y tener otras maneras alternativas del ocio. No solo fútbol. No solamente el fútbol, así es. Que no está mal, tampoco. No está mal, pero no solamente es eso. Un gusto verte. Sí, así es, un gusto verte y saludarte, Luis, que todo vaya muy bien entonces en QVole. Agradezco nuevamente que me hayan acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30 en República.